Quiero leer una cita en Primera de Timoteo, capítulo número 1, verso 5. Hoy quiero hablar un tema que tiene que ver con doctrina, pero a su vez también dentro del tema hay reflexión, hay consejería, hay exhortación. Y para eso quiero leer el verso 5 de Primera de Timoteo, capítulo 1. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de la fe no fingida. Voy a repetir el versículo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de la fe no fingida. Amén. Bien, hoy quiero, como dije, hablar un tema de corte doctrinal, y este tema le he titulado El propósito del Evangelio. Repito, el propósito del Evangelio. Y le di ese título precisamente porque Pablo en el verso 5 dice: pues el propósito de este mandamiento. Por supuesto, Pablo lo califica de esa forma. Otras traducciones dicen otra cosa. Otra traducción, por ejemplo, leí, decía: el objetivo de estas instrucciones. Y luego menciona el amor, la buena conciencia, la fe, etc. Entonces, hay dentro de este versículo un contexto. Y el contexto es que Pablo enseñó o enseñaba el Evangelio y daba instrucciones, daba mandamientos conforme Jesús le enseñó o le reveló, pero él aclaró. Él dijo bien claro que el propósito de lo que él predicaba, de lo que él enseñaba, de sus instrucciones, de sus mandamientos y de, por supuesto, todo el Evangelio, porque allí hay que encerrar todo el Evangelio, no era otra cosa sino lo que él ahí añade: el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de la fe. Entonces, sobre este contexto quiero hablar hoy sobre el propósito del Evangelio, porque el Evangelio tiene una finalidad, tiene un objetivo claro, más allá de que, por supuesto, Jesús vino a la tierra para morir, dar su vida en rescate por nosotros, y de esa forma poder nosotros alcanzar la salvación, como efectivamente la hemos alcanzado por la gracia de Dios. También el Evangelio tiene otros propósitos, tiene otros motivos. Y no quiero abordar todo lo que es o los puntos que abarcan el tema de los propósitos del Evangelio, pero sí quiero abordar algunos muy puntuales. Porque el Evangelio tiene su razón de ser. La predicación del Evangelio y la institucionalidad del Evangelio en la tierra tiene su razón de ser. Y eso nos lo enseña la palabra del Señor. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, primeramente quiero dar el concepto de lo que es el Evangelio. El Evangelio viene del griego euangelio. Voy a decir la palabra nuevamente. Euangelio, que es una palabra que significa buenas nuevas. Euangelio es una palabra que significa buenas nuevas. También significa mensaje feliz o un buen anuncio. Repito, buenas nuevas, mensaje feliz o un buen anuncio. Por donde lo vemos, el término evangelio está relacionado con algo positivo. Y esta palabra era la que se usaba cuando un mensajero venía de tierras lejanas o iba de tierras lejanas a dar buenas noticias a la ciudad o al pueblo a donde iba. Siempre se interpretaba, no había lugar a la duda, a la confusión. Se daba como hecho que la noticia que se iba a dar era buena, era positiva. Por lo tanto, no había la expectativa de que algo malo se iba a decir. Eso es el Evangelio. Entonces, cuando Jesucristo
viene como mensajero de tierras lejanas, porque vino del cielo a la tierra con buenas noticias, con el evangelio. Vino con un buen mensaje, con un mensaje feliz, para transmitirnos esperanza, para transmitirnos algo positivo. Jesús no vino a la tierra para traernos terror, para traernos pavor, para producirnos miedo. Vino a darnos buenas noticias. Y por supuesto, voy a dejar claro que el mensajero fue el Hijo de Dios. Pudo haber sido un ángel, Gabriel, Miguel y etcétera, pero fue el mismo Hijo de Dios hecho carne, Jesucristo. No, quiero dejar claro, no fue Mahoma, no fue Buda, Confucio, etcétera. El mensajero de las mejores y más grandes y más buenas noticias que la humanidad ha recibido, las trajo, fue Jesucristo. No ha habido antes, ni después, ni habrá en el futuro, nadie que pueda dar mejores noticias que las que Jesús trajo. ¿Y cuáles fueron esas mejores noticias? ¿O cuáles fueron esas buenas noticias? Bueno, la buena noticia fue que el reino de los cielos se había acercado. Que el reino de Dios se había acercado a la tierra. Eso fue, en principio, el mensaje más hermoso que se podía escuchar para ese entonces y, por supuesto, también para este tiempo, porque no ha dejado de tener vigencia. Se refiere al principio de que se había acercado el reino de Dios a la tierra. ¿Y de qué forma se había acercado el reino de Dios a la tierra? Bueno, se había acercado, en principio, a través de Jesucristo. Porque el que estuviera Jesucristo en la tierra no era otra cosa sino que una parte del cielo estaba entre los hombres, porque Jesucristo es Dios, se hizo carne y estaba y habitó entre nosotros. Jesucristo vino a la tierra como una evidencia de que el reino de Dios estaba aproximándose a la humanidad. Es decir, habría oportunidad de esperanza, de salvación, por cuanto el pecado que imperó desde Adán en adelante había traído como consecuencia la condenación, la perdición a la humanidad. Y en ese sentido, todos estábamos perdidos. Entonces, la mejor y más grande noticia que se dio cuando Jesús vino a la tierra fue que el reino de los cielos se había acercado a los hombres y que con él se estaba acercando la misericordia, la salvación, la oportunidad de que la humanidad conociera al Redentor del mundo. Entonces, por ahí comienza la buena noticia, la noticia más hermosa de todas las más grandes noticias. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a salvar a la humanidad. Pero también se refiere a que el gobierno de Dios, el dominio de Dios, se iba a acercar a la tierra, se iba a empezar a procesar en la tierra. Recordemos que en este instante el mundo entero, las escrituras dicen, está bajo el poder del maligno. Quien gobierna el sistema del mundo, del cosmos, aunque Dios es el más grande rey de todo el universo, las escrituras mismas dicen que está bajo el poder del maligno. Pero que un día muy cercano, para no decirlo muy lejano, este mundo estará gobernado, regido bajo un gobierno, bajo un poder, bajo una autoridad celestial, a través de Jesucristo, como el Rey de todo el universo. Pero una también buena noticia que podemos decir que se produjo con el Evangelio fue que se empezó a predicar, se empezó a enseñar los mandamientos, los propósitos, los preceptos de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio entre las naciones, entre los pueblos, cuando anunciamos el Evangelio en un barrio, en una comunidad, o aún más específicamente en un hogar, estamos llevando el reino de Dios a ese sitio.
Porque la predicación que nosotros damos no es de la tierra. Lo que nosotros decimos o lo que predicamos por la palabra no proviene de nuestras mentes. No es invención humana, es invención del cielo. De manera que cuando cada uno de nosotros, hermanos que me están viendo, cada uno de nosotros, hermanos que ustedes me están viendo, cada vez que nosotros llevamos la palabra de Dios a un hospital, a una cárcel, a un barrio pero bien feo y peligroso, a una comunidad donde haya delincuencia, donde haya marginalidad, donde haya desgracia, estamos llevando a ese lugar el reino de Dios. Sí, amado hermano, el reino de Dios entra en el hogar donde tú predicas la palabra del Señor. A Dios doy toda la gloria. Ahora bien, el propósito del evangelio. ¿Qué fin o qué objetivo tiene la predicación o debe tener la predicación del evangelio? Y es que el evangelio, cuando se predicó, o mejor dicho, cuando se instituyó, su principal objetivo fue el que los hombres conocieran a Dios. Eso es lo principal que tenemos que entender o interpretar con la predicación del evangelio. Los hombres conozcan a Dios. Porque el evangelio es la forma en que Dios se manifiesta, Dios se refleja, Dios se muestra. Y es a través de la predicación del evangelio. No hay otra forma. Si queremos que los hombres conozcan a Dios, o si queremos nosotros conocer a Dios, solo lo podemos hacer a través del evangelio. Porque el evangelio expresa la naturaleza de Dios. No es la religión, no es la filosofía, ni mucho menos la ciencia. Si queremos conocer a Dios, solo hay un camino. Es a través del evangelio predicado por Jesucristo. Entonces, lo primero que tenemos que interpretar del propósito del evangelio es que a través de él conocemos a Dios. Fuera del evangelio no hay manera de conocerlo. Pero lo segundo que tenemos que también entender con la predicación del evangelio, o cuál es el propósito, segundo propósito más fundamental del evangelio, es la salvación. Jesucristo vino a predicar el evangelio para que seamos salvos. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en Romanos 1:16. Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Entonces, el evangelio es para salvación. La predicación siempre del evangelio va enfocada para salvación, nunca para condenación. Todo predicador, todo ministro, todo mensajero del evangelio debe entender claramente que el propósito de predicar el evangelio es rescatar almas, vidas que están cautivas, que están perdidas, que tiene el diablo bajo su control, y traerlas a Cristo. No es echarlas o empujarlas al infierno, es sacarlas de allí, es traerlas a Cristo. Entonces tenemos que comenzar a entender que el predicar el evangelio implica llevar a la gente a Cristo, a la salvación, y no decirles lo contrario, o no anunciarles lo contrario, porque Cristo predicó para salvar a la gente. Amado hermano, nosotros tenemos que empezar a entender que nosotros también tenemos esa responsabilidad. Y en ese sentido, Jesucristo, cuando empezó su predicación, Él buscó a los que estaban perdidos. Por eso Él les dijo a los fariseos, a los escribas, a los religiosos, que los que estaban enfermos, los que estaban sanos no necesitaban médicos, que los que necesitaban médicos eran los enfermos, diciéndole con eso: yo he venido a buscar a los enfermos, yo he venido a buscar a los que están perdidos, yo he venido a buscar al que
se cree o al que se considera no sirve para nada. A ese vine yo a buscar. Y en ese sentido Jesús se reunía, se congraciaba, no para compartir lo que hacían, sino para sacarlos de allí, para traerlos de las tinieblas a la luz, con la prostituta, con el delincuente, con el bandido. Jesús se reunía con los publicanos, con los, podemos decirlo así, traficantes, con los estafadores. Y a ninguno de ellos les cerró la puerta. A ninguno de ellos les dijo: ustedes no tienen oportunidad de nada porque ustedes son muy malos. Por el contrario, a ellos fue a los que principalmente les predicó y los trajo al evangelio, los trajo a sus caminos. Entonces eso es lo que primero tenemos que entender nosotros como predicadores que somos o mensajeros del evangelio que somos. El evangelio es para gente perdida, es para lo peor de lo peor. Es para la gente que la sociedad desecha. Para ellos, en primer lugar, es el evangelio. Y el propósito de que ellos reciban el evangelio es que sean transformados, sean perdonados, sean libertados, nazcan de nuevo y sean salvos. Eso debe ser nuestro objetivo. Y en ese sentido no podemos cerrar la puerta para que entre la gente a buscar a Dios. No podemos ser intolerantes o excluyentes, mejor dicho, porque el evangelio es para todo el mundo que quiere ser salvo, sin importar su trayectoria o sus antecedentes. Juan 3:16, un versículo tan maravilloso que todos no los conocemos, porque de tal, esta palabra de tal, da un significado de amplitud, de exageración, de énfasis. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo es todo aquel que está en pecado, todo aquel que está bajo la maldad, bajo la inmundicia de este mundo. De tal manera amó Dios al mundo que nos entregó, nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el evangelio, que la gente tenga vida eterna. Por eso tenemos que tener cuidado de nosotros no convertirnos en instrumentos del diablo, porque quien no quiere que la gente se salve, quien está tratando e impidiendo para que la gente no busque a Dios, es el diablo. Ojo, cuidado, hermano, con convertirte en un instrumento del diablo para impedir que alguien se salve, para cerrarle la puerta a alguien porque no es de tu agrado, de tu nivel social o de tu nivel cultural. Ojo, tengamos cuidado, porque si hay algo que a Dios le desagradó y lo hizo a través de Jesucristo cuando estuvo en la tierra, fue el que los fariseos, los llamados religiosos, los llamados instrumentos de Dios, entre comillas, en la tierra, servían de tropiezo para que los hombres, las mujeres de aquel tiempo, conocieran a Dios. En vez de ayudarlos a creer, los expulsaban, los empujaban a la perdición. Nosotros no tenemos que ponerle piedra o traba a nadie para que se salve. Tenemos que ayudarlos a convertirse en verdaderos hijos de Dios. Sí, amado hermano. Bendito sea el Señor. El evangelio es fe, es esperanza, es amor. Eso es el evangelio. Eso está en la Biblia. Jesucristo predicó sobre eso. Por supuesto, Él habló del infierno. Él habló de lo que era la condenación eterna. Pero cuando lo hizo fue en el contexto de que la gente no fuera a ese lugar. Fue para que la gente entendiera que había un grave peligro para aquellos que no abrazaran el evangelio. Pero una vez que tú o yo llegamos al evangelio, llegamos al camino donde hay salvación y donde
se debe manifestar estos tres elementos que acabo de mencionar: la fe, la esperanza y el amor. No puede ser que en el Evangelio haya cosas, hayan situaciones contrarias a lo que acabo de mencionar, donde el llegar a Cristo o el llegar al Evangelio implique más bien que haya odio, que haya rechazo, desprecio, en el que haya desesperanza. Este camino es de esperanza, es de amor y es de fe. Y en ese sentido, debemos de tratar con mucha delicadeza al que es pecador. Porque se debe tratar con dureza el pecado, pero no al pecador. El pecador hay que salvarlo, hay que rescatarlo. Quiero leer una porción que va a ilustrar con mayor claridad lo que estoy hablando. Y esta se encuentra en Mateo capítulo 25. Aquí voy a mostrar lo que es el Evangelio. O algo diferente a esto no es el Evangelio. En Mateo 25, capítulo 35 al 45, son 10 versículos, pero los voy a mencionar, los voy a leer. Dice así, verso 35 al 45. Porque, voy a leerlo desde el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino de Dios, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Tuve enfermo y me visitaste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y me viniste a ver. Esto que estoy leyendo acá es lo que debe ser, y es, porque no es que debe ser, así es el Evangelio. Esto es el Evangelio. El Evangelio es amor, es esperanza, es fe. Lo contrario a esto no es el Evangelio. Y en el verso siguiente dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y le respondió el rey: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se fija? Si queremos ser verdaderos evangélicos, si queremos cumplir con el propósito del Evangelio, ahí está todo lo que debemos que hacer. Por supuesto, hay que guardar la doctrina. Claro que sí, hay que guardar la palabra de Dios. Hay que vivir en santidad. Claro que hay que vivir en santidad. Pero el verdadero propósito, la verdadera esencia del Evangelio está aquí. En el amor, en la caridad, en la compasión, en el respeto, en la solidaridad, en ayudar al prójimo, al necesitado, en tratar de sacar del lodo, del averno, del abismo, del pozo al que está allí hundido. No pisarlo, no pasarle por arriba, no patearlo. Levantar al que está postrado, no terminarlo de matar, de rematar.
Eso no es el Evangelio. Quien no practique esto o haga lo contrario a esto, podrá tener apariencia de religioso, para no decir de evangélico. Podrá ser muy estricto, muy perfeccionista, como dije más temprano, porque hay creyentes que son muy perfeccionistas. Tan perfeccionistas son que menosprecian a los demás porque piensan que ellos son los mejores y que nadie puede equivocarse, nadie puede tener errores. Y en ese sentido son como los fariseos, juzgan y condenan. Hermano mío, el Evangelio es esto, es la predicación de su palabra para que la gente se salve, no para que se pierda. Jesús dijo acerca de aquellos que estaban perdidos, que había que tratar de meterlos inclusive hasta si era posible a través de la fuerza. Jesús lo dijo, forzarlos a entrar, forzarlos a que se salven. Fíjense todo lo que implica el deseo de Dios de salvar a la gente, que manda que los empujemos inclusive si es posible a la fuerza para que se salven. Pero hay quienes hacen lo contrario, empujan a la gente a la fuerza, pero para que se salgan, para que se vayan, con el maltrato, con la crítica, con mandamientos y dogmas humanos, con el menosprecio, con la falta de perdón, con la falta de amor, con la falta de consideración, porque aquí tenemos que tener claro, todos fallamos. Y si alguien falló, llámese como sea el pecado que sea, adulterio, fornicación, debilidades carnales, debilidades sexuales. Sí, eso puede pasar, y ha pasado. Puede también cometerse otros errores, pueden haber fallas en el sentido administrativo, alguien puede cometer un error o haber participado de algún fraude. Pero si hay arrepentimiento, si hay verdadero arrepentimiento, nuestro deber como creyentes y predicadores y instrumentos de Dios es darle la mano a esa persona para que se restaure, para que se levante, para que se vuelva otra vez a enderezar en los caminos del Señor. No es comulgarlo, no echarlo fuera de nuestro entorno, no colocarle una X como queriendo decir ya tú no eres de nosotros. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es amor, es esperanza, es fe. Es lo que acabo de leer acá en Mateo 25 del 35 en adelante. Jesús le dijo a aquellos, ustedes lo que hicieron con esos pequeños, a mí me lo hicieron. Todo el amor, el respeto, la consideración que ustedes tuvieron contra esos o hacia ellos, lo hicieron fue con mí. Pero luego vino otro grupo, que vamos a seguir leyendo. El otro grupo, que dice, entonces dirá también a los de la izquierda, verso 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, es decir, extranjero, y me recogiste, estuve desnudo, desamparado, sin abrigo, y no me cubriste, y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también aquellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Amén. Estos son aquellos egoístas, aquellos que se creen superiores a los demás,
y que piensan que ser evangélico es solamente venir a un templo, que piensan que ser evangélico es solamente aplaudir en los cultos, levantar las manos, orar, brincar y sentir la presencia de Dios. Aleluya. Eso es bonito. Eso es parte del evangelio. Y ser fiel con los diezmos y las ofrendas. Oh, gloria a Dios. Eso es parte del evangelio. Sí, pero también el evangelio va más allá de todo ese formalismo que acabo de mencionar. El verdadero evangelio es hacer lo que Cristo hizo. Es ser generoso, ser solidario, es ser amoroso, ser perdonador, ser considerado. Si hay gente que por supuesto abusa de la confianza, abusa de nuestra buena fe, de nuestra generosidad, sí los hay. Pero nosotros no podemos, porque hayan algunos por allí que se aprovechen de nuestra buena fe, decir, ya no ayudo a nadie, ya no le presto a nadie, ya no recibo a nadie. No, hermano, esto es lo que quiere el diablo, por supuesto. Por eso el diablo a veces manda gente por allí falsa para decepcionarnos, para desanimarnos. Y por eso el diablo entonces hace que eso suceda para que nosotros digamos, no, ya no vamos a hacer esto por más nadie. Y ese sale con la suya. Pero no es así. Porque la Biblia, por ejemplo, dice que sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Sin saberlo, hospedaron ángeles en su casa. El evangelio es la puerta que lleva al cielo. Así como lo están oyendo. El evangelio es la puerta, es el camino, es la forma, es el medio que nos lleva al cielo. Las religiones, por ejemplo, hay muchas religiones, por ejemplo, que se autodenominan el camino hacia el cielo. Inclusive hay un dicho muy antiguo que dice que todos los caminos llevan a Roma. Y en ese aspecto, en ese sentido, algunos han dicho lo mismo con respecto al cielo. Todas las religiones llevan al cielo o llevan a Dios. No es así. Solo hay un camino que lleva al cielo y es Jesucristo a través del evangelio. Por lo tanto, no se puede ser salvo si no es por medio del evangelio. Aquel que pretenda alcanzar a Dios buscándolo fuera del evangelio pierde el tiempo. Tiene que venir a Dios. Pero el evangelio es con el propósito. El evangelio es para que la gente se salve, no para que la gente se vaya al infierno. Hay religiones, o hay lugares, para no decir religiones, porque también pudiera presentarse hasta dentro de las mismas iglesias evangélicas, que buscan las vidas, las almas, las vidas, y en vez de buscarlas para salvarlas, lo hacen para hacerlas 2 veces más hijas del infierno de lo que eran antes. Y eso es tremendo, eso es triste. El ejemplo que quiero dar de esto es cuando Jesús le dijo a los fariseos, que les enseñó sobre: ustedes recorren mar y tierra buscando un prosélito, y una vez que lo encuentran, una vez que lo hacen prosélito, o sea, lo hacen judío, lo convierten a su religión, lo hacen a él 2 veces más hijo del infierno de lo que era antes. ¿Por qué sucede eso? Porque una vez que lo llevan allí, lo envenenan, lo dañan, lo confunden, le siembran mala semilla, falsa doctrina, lo convierten en un apóstata, lo convierten en un perverso, y la oportunidad de ser salvo se hace cada vez menor, porque es más fácil salvar a una persona que nunca ha sido contaminada, que nunca ha sido influenciada por falsas doctrinas, por enseñanzas erróneas, que a alguien que está virgen en ese aspecto, que no se le ha envenenado con falsas enseñanzas. Salvo un milagro como por ejemplo el caso de Pablo,
que fue salvo porque el mismo Jesús se le manifestó, pero era muy difícil que Pablo se salvara si le hubiese predicado Juan o Pedro. Pablo no les hubiese hecho caso a ellos, porque Pablo estaba convencido de que lo que él decía era lo correcto. Y eso es lo que pasa con mucha gente que llegan a congregaciones, llegan a denominaciones, llegan a iglesias, llegan a religiones donde se les lava el cerebro y les dan la convicción, les hacen creer que lo que ellos enseñan allí es lo correcto. Y al lavarle la mente y al lavarle el cerebro de esa forma, se hace muy difícil sacarlos del error, sacarlos del engaño. El evangelio no es para que la gente se pierda, es para que la gente se salve. Y la salvación y el mensaje de la salvación es simple, esto no es complejo. Esto no es nada de otro mundo. Bueno, sí es de otro mundo porque es del cielo, pero cuando digo esto me refiero a que no es complicado. Para ser salvo hay que tener a Cristo, creer en su evangelio, creer en su palabra. Así de sencillo. Por supuesto, hay niveles de responsabilidad en la que se requiere un nivel de comportamiento mayor, un nivel de responsabilidad mayor, por el grado de responsabilidad que se tiene. Pero a la hora de ser salvo solo se necesita, solo se requiere tener a Cristo como Salvador, como su Señor en nuestras vidas. Porque yo, por ejemplo, tengo un nivel de responsabilidad y en ese nivel de responsabilidad se me demanda mayor compromiso, se me demanda mayor ejemplo, mayor testimonio y hasta inclusive mayor vocación y mayor dedicación. Pero no para ser salvo. Para ser salvo ya soy salvo desde que creí en Cristo hace más de 20 años. Soy salvo porque creí en Cristo. No porque tengo una corbata puesta o porque tengo este traje puesto. Este traje y esta corbata la tengo puesta ahora porque tengo un nivel de responsabilidad mayor y para ejercer o cumplir ese nivel de responsabilidad tengo que cumplir ciertos parámetros, ciertos estatutos, etc. Pero no porque con eso voy a ser salvo. La salvación es fácil, es solamente creer en Jesucristo, tenerlo como nuestro Señor, vivir conforme a su palabra, practicar sus mandamientos. Y los mandamientos están en la Biblia. Están en la Biblia. No hay más para dónde buscar. Lo que Dios mandó que hay que vivir está en la Biblia. Si nos vamos a buscar lo que Dios quiere que vivamos en otro lado, no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar son dogmas, mandamientos de hombres, ideas humanas. Lo que ya Dios quiere que nosotros practiquemos y como vivamos, y eso está en la palabra de Dios. Allí está todo. De manera que entonces, y no es difícil, vivir conforme a la palabra de Dios. No es difícil, siempre y cuando, por supuesto, haya determinación. Se pone difícil cuando nos alejamos de Dios. Se pone difícil cuando nosotros nos descuidamos y dejamos que el diablo tome dominio en nuestras vidas. Pero cuando estamos conectados con el Señor, no es difícil. Porque mi carga es ligera, dijo el Señor, y mi yugo también lo es. El Evangelio es salvación, el Evangelio es liberación, el Evangelio es transformación, el Evangelio es amor, esperanza y fe. Alabado sea el Señor. Eso es lo que debemos enseñar y nuestras iglesias, eso es lo que debe florecer. El perdón también. Bendito sea el Señor. Un lugar donde lo que hay es crítica, chisme, envidia, contienda, pleito, menosprecio, no es un lugar donde está el Evangelio. Será otra cosa, pero el Evangelio no es. Alabado sea el Señor. Bien, quiero orar en esta hora, dándole gracias a Dios por esta palabra que me ha permitido compartir con todos.